Gracias. Agradecemos la respuesta de los medios de información a la convocatoria que les hicimos para poder dar esta conferencia de prensa. La brindamos el senador Armando Ríos Peter, el senador Fidel de Médicis, Luis Humberto, que ya está en funciones como senador de la República, la senadora Lorena Cuellar y el senador Zoé Robledo. Agradecemos en nombre de todos la cobertura que dan a nuestra convocatoria. Hechos concretos son las nuevas vertientes, desde nuestra opinión, con propuestas en relación a la fuga de Joaquín Guzmán Loera. El tema, sin duda, que será de interés sobre las designaciones nuevas en el gabinete de Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, y los temas que ustedes de manera que les pueda interesar para que podamos dar respuesta los senadores presentes. Si me permiten, senadores, ¿sí? Adelante. 1. La fuga de Joaquín Guzmán Loera, como ya se ha afirmado de manera reiterada, evidencia la penetración del crimen organizado en el sistema penitenciario mexicano y en diversas áreas de seguridad pública, inteligencia, sistema policial del gobierno federal. También esas mismas áreas de los gobiernos estatales. 2. La complicidad y corrupción de servidores públicos que permitieron la fuga de Joaquín Guzmán Loera debe ser asumida como una traición al Estado mexicano y a sus instituciones, y no como la deslealtad al presidente de la República. 3. La prioridad en este momento debe ser la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. Las acciones para lograrlo deben estar encabezadas por el Ejército y la Marina. Repito, deben estar encabezadas por el Ejército y la Marina, en donde los sistemas policiales solo coadyuven. De lo contrario, no se concretará. 4. La recaptura debe darse en un plazo perentorio. No debe de asumirse por parte del gobierno como una estrategia mediática para transitar la crisis. Dicho plazo perentorio debe ser, 1, al concluir este mes de julio, o otro más extendido, al 31 de agosto, un día antes de la entrega del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión. 5. Habiendo o no recaptura de Joaquín Guzmán Loera, la remoción de la cadena de mando del sistema penitenciario federal, desde custodios del penal del Altiplano hasta el titular de la Secretaría de Gobernación, debe darse. Quien le rinde informes al presidente Enrique Peña Nieto es el secretario de Gobernación, no son los custodios. 6. La fuga de Joaquín Guzmán Loera es ya el estigma del gobierno actual. La fuga de Joaquín Guzmán Loera es ya el estigma del gobierno actual. El gobierno debe de comportarse como parte del Estado mexicano y no como el Estado mismo. El gabinete es el equipo de trabajo de un gobierno con funciones y responsabilidades previstas en la Constitución y en las leyes.
El hecho grave de la fuga de Joaquín Guzmán Loera necesariamente obliga a una recomposición de ese gabinete por bien del Estado mexicano. 7. El grupo parlamentario del PRD presentará una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para reinstituir la existencia de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno federal, no como una réplica de la que existió, sino con mayores controles democráticos y atribuciones que aseguren su eficaz actuar. 8. Cuando el Senado de la República ratifica un nombramiento, otorga su confianza. Hoy esa confianza se ha perdido y también se ha perdido la confianza respecto al desempeño de servidores públicos que, sin ser ratificados por el Senado, ejercen funciones en el sistema penitenciario mexicano de inteligencia, seguridad pública y policial. Por tanto, el grupo parlamentario del PRD presentará un punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión, por vía de su comisión permanente, retire, óigalo bien, retire la confianza a dichos servidores públicos, ratificados o no ratificados, mencionados de manera previa. 9. La remoción no es suficiente, es obligada, como obligado es el fincamiento de responsabilidades penales por acción y por omisión. 10. Se aprecia en todo el sistema de seguridad pública, inteligencia, penitenciario y policial, al nivel de mandos, un relajamiento en el desempeño de sus funciones, que resulta evidente al mostrarse públicamente en círculos de privilegios y opulencia. Hechos como la fuga de Joaquín Guzmán Loera ocurren en ese ambiente que lo propicia. Les voy a pedir que el documento que se entregó sea sustituido por otro que tenga menos errores de dedo, muchos menores errores de dedo, que son múltiples en este caso, ¿sí? Es que lo acabamos de terminar con tarjetas. Bueno, entonces, ese es el mensaje que queremos dar, es el mensaje, y aceptaríamos para este tema si hubiere preguntas para esto. La segunda, al que ofrecen la confianza es a todo el gabinete de seguridad o solamente a los custodios de... Sí, 3. No es muy poco el tiempo para la recaptura cuando tardaron 11 años cuando se le fugó a Fox. Y ahora usted solamente da un plazo al 31 de julio o hasta el 30 de agosto, un día antes de la entrega del informe del presidente. Muchas gracias. ¿Cuándo presentaremos la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el punto de acuerdo? El día de mañana. 2. La segunda parte era sobre… El hecho de la confianza, la pérdida de confianza, ¿es a todo el gabinete de seguridad o simplemente es a los custodios o a la gente que tiene la es responsabilidad? A toda la cadena de mando del sistema penitenciario federal, pero también a cargos
específicos en los ramos, en ámbitos de la Secretaría de Seguridad Pública y al sistema policial dependiente de la Procuraduría General de la República. También les podemos dar estos nombramientos de donde depende todo el esquema para que podamos en México decir que está limpio este sistema policial de inteligencia, de seguridad pública y del sistema penitenciario. El Congreso mexicano ratifica los nombramientos solo de muy pocos cargos. Así es. Debería ratificar de todos, pero solo de muy pocos cargos. Nuestra reforma también incluye la obligación de que se ratifiquen todos los cargos por parte del Congreso mexicano. Y ahora, cuando se ratifica un cargo, lo que se otorga es la confianza, ¿verdad? Cuando ya no se tiene confianza, hay que retirar esa confianza. Yo quiero decirles que es responsabilidad del jefe de Estado vigilar porque esta cadena de mandos esté funcionando con el rigor que asegure que servidores públicos adecúan su desempeño al estricto cumplimiento de las funciones y responsabilidades de ellos, previstas en la Constitución y en las leyes. El jefe de Estado no puede ser el gran amigo de sus amigos. Debe de estar vigilante para que los servidores públicos en estos esquemas actúen con debida responsabilidad. Nosotros observamos que los mandos policiales de inteligencia del sistema penitenciario viven en un círculo de privilegios y opulencia, que está relajado todo este sistema, estos sistemas, en la vida pública mexicana, y que esta fuga también se dio en ese ambiente. ¿Cómo es posible que cuando detuvieron a Joaquín Guzmán Loera no se hayan iniciado los trabajos de inteligencia por los cuales se pudiera prever que este señor iba a tratar de fugarse antes de ser extraditado, en caso de ser extraditado o aún sin extradición? Así es que eso es lo que vamos a plantear el día de mañana. ¿Sí? Se los doy en hoja y ustedes lo toman. No, pues son toda la cadena de mandos. Hay que limpiar la cadena de mandos en todo el sistema del sistema penitenciario mexicano, que van desde, pues el sistema de mandos es desde la Secretaría de Gobernación hasta los custodios. Y ahí están Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, el titular de División Antidrogas, Juan Carlos Silva Luján, el titular de la División de Fuerzas Federales, Salvador Camacho Aguirre, el titular de la División de Gendarmería, Manelik Castillo Graviot, el titular de la División de Inteligencia, Damián Canales Mena, la secretaria general Frida Martínez Zamora, el titular de la Unidad de Asuntos Internos, Eduardo Flores Campbell, el titular de la División de Seguridad Regional, Raúl Antonio Castillejo Solís, el titular de la División de Investigación, Omar Hamid García Harbuch. Vamos a limpiar la cadena de mandos. No nada más que se nos diga que ya están detenidos 4 custodios y 3 que observaban. Eso no es limpiar. O que se nos diga que los sensores fueron anulados por obras que desarrollaba la Conagua en el sistema Cutzamala. Que pongan un clavo, que su vecino ponga un clavo, su vecino de pared a pared ponga un clavo a medianoche y van a ver lo que ustedes les dicen. Digo, porque el sistema de sensores, pues nuestras casas no tienen sistemas de sensores, ¿verdad? Pues todos lo sentimos. Entonces, se trata de eso. Respecto a las fechas, a los límites que usted pone. ¿Por qué el 31? ¿Por qué este mes? Así es. A ver, porque sin duda
sin duda, lo que la sociedad quiere son acciones de gobierno. Quiere acciones de gobierno. Yo creo que el descabezamiento y remoción en este momento es cancelar la recaptura. Es cancelar en este momento. Pero tampoco puede ser una estrategia para transitar esta crisis. Vamos a esperar 10 años o 12 años, bueno, pues entonces será el PRD cuando gobierne la República, cuando recapture, ¿no? Claro. Entonces, vamos nosotros a tomar acciones. ¿Cuáles son las acciones? Yo primero digo, no es el momento de las remociones, ahorita en este día, o al otro día de que fue, por querer cancelar la posibilidad de la recaptura, pero tiene que haber un plazo perentorio. Ese plazo perentorio es el mes que se concluye en julio, o al 31 de agosto, cuando rinda informe el presidente Peña al Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal. No puede pasar de esa fecha. 30 de agosto. ¿Hay 31 de agosto? Sí, hay 31 días, San Mira. Ramón Nonato. No falla. Senador, yo quisiera, cuando no es suficiente el comentario del secretario de Gobernación cuando dijo, no tengo por qué renunciar, sería cobardía, ¿te parece eso inútil? ¿Te parece más bien una estrategia de control de daños? Número 2, senador, finalmente esta es una suerte de comunión del PRD con el PAN. El PAN también está pidiendo, exigiendo la remoción desde el secretario de Gobernación, pasando también por parte del Gabinete de Seguridad, o si no es que de todo el Gabinete de Seguridad. ¿Hay alguna comunicación o van en carriles paralelos o ha habido algún comentario? Y 3, y último, desde luego que la autoridad va a intentar decir pues que están los periodistas buscando sacar raja del muertito o del daño político que se le ha causado al gobierno. Y un tema tan importante como esto quisiera preguntártelo en paralelo, con cuerda, que sea cuerda separada, el nuevo ataque que se le está haciendo a la institución castrense o los señalamientos que se le hace por los casos de presunta represión en el estado de Zacatecas y en otras entidades. A ver, la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, sin duda corresponde a una instrucción del gobierno, a una decisión que se tomó para que esa fuera su posición. Era muy difícil que al día siguiente de los hechos el secretario de Gobernación saliera diciendo renuncio. Pero esa es una declaración, solo es una declaración. Quien toma la decisión en todo caso de la remoción es el presidente de la República. Y por tanto, lo que nosotros estamos haciendo, y aquí te contesto la posición política, es no verlo como un daño a un partido o a un gobierno del cual debemos salir beneficiados. Yo creo que es algo que está en la opinión de la sociedad. No sale beneficiado ningún partido con esto, Sale perjudicado el Estado, el gobierno, el sistema político, salimos perjudicados las instituciones y los órganos del Estado. Así es que no es un asunto que vaya a dejar beneficios políticos a nadie. Si alguien lo ve así, tiene una altura de miras muy pequeña o no tiene altura de miras. Después, ¿es con el PAN? Pues puede ser con el PAN. Yo no he hablado con ningún panista de este tema. Mis compañeros senadores ya hicieron declaraciones en este mismo sentido. La construcción de esta propuesta es colectiva y si es con el PAN, con el PAN. Si es con el PRI, mejor. No nos comportemos con estrategias distintas. Comportémonos con una estrategia responsable frente a un hecho muy grave para todos. Y respecto al tema de los señalamientos sobre los desempeños del ejército en los hechos de Zacatecas, de Michoacán, bueno, yo debo decirles que
el Ejército, la Marina, están en un despliegue desde hace años en contra del crimen organizado. Que todo despliegue, todo operativo de las fuerzas del orden debe estar ajustado a los protocolos más estrictos de respeto a los derechos humanos de la sociedad y hasta de los propios delincuentes. No es justificado que se agreda a inocentes, que se prive de la vida a la sociedad, menos a infantes. Y si el Ejército se ve involucrado en estas acciones, que se diga, que se aclare, que se sancione. Estos hechos no, diría yo, ponen en entredicho el accionar de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina en el combate al crimen organizado. La desviación de comportamientos existe. Una institución es fuerte no porque no sea posible que se cometan errores por sus elementos, por sus instancias. Es fuerte porque pueda reponerse. Y el mismo Ejército y la Marina deben de hacer todo para que quede perfectamente claro si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Y si la hay, que se asuma públicamente, y creo que así saldrían bien las cosas. Sobre este proyecto que está construyendo el Senado de una nueva ley de justicia penal que no contempla los penales de máxima seguridad, y a decir de los expertos, bueno, pues ahí estarían los atorones. Sí es momento que desde ahora el Congreso pues también entre a este apoyo de limpieza en este sistema penitenciario en México. Por otra parte, ayer se daba a conocer que los planos de los que se sospecha fueron los que apoyaron al Chapo, pues estaban en manos de funcionarios que ya habían sido incluso inhabilitados en el sexenio anterior. Si no hubo ayer irresponsabilidad, ¿y a quién correspondería? Porque hubo este tipo de gente que se volvió a recontratar y con antecedentes de corrupción. Y también le quisiera pedir su opinión sobre cuando Osorio Chong dice que no va a renunciar y se le da este plazo. Bueno, si ustedes ya hablaron con él, ya se comentó con el Ejecutivo, y qué intenciones habría o qué objetivos tendría que cumplir esta nueva Secretaría de Seguridad Pública que están planteando se vuelva a construir en la administración pública. A ver, primero el tema de la ley que se está construyendo. La fuga de Joaquín Guzmán Loera es un parteaguas. La revisión de los penales de alta seguridad es un asunto que va a tener que darse con nuevos criterios, con nuevas visiones, con rigidez, con mayores protocolos. ¿Quién pensaba que era vulnerable el penal de alta seguridad del altiplano? Nadie pensaba. ¿Quién sabía que los planos del altiplano estaban en manos de gente que había sido inhabilitada? Pues debía haberlo sabido el propio secretario de Gobernación, ¿verdad? O el propio Monte Alejandro, o todo este esquema de mandos que establecí. La rigidez del desempeño en este tipo de áreas es fundamental. Es fundamental. El poder de un delincuente como Joaquín Guzmán Loera es enorme cuando los hombres, las mujeres que están a cargo de desempeñar estos protocolos son vulnerables. Cualquier protocolo de seguridad se rompe cuando son vulnerables las personas que están a cargo de vigilarlos, cualquiera. Así es que hay que hacer este tipo de reflexiones.
cada día pueden aparecer nuevos elementos. ¿Quién sabía? No, yo diría, ¿quién debería de saber? ¿Quién debería de saber? El CISEN, ¿ustedes creen que debe de decírsele, tienes que tomar acciones de inteligencia después de que Joaquín Guzmán Loera fue detenido? Él debió haberlas asumido y no para publicar lo que estaba haciendo. ¿Por qué no lo hizo? ¿O lo hizo de manera deficiente? Habría que saber todas esas cosas. Todas esas cosas. Después, no hemos hablado con el secretario Osorio, no. No hemos hablado de este tema, ¿cómo sería eso? ¿Sí? Estamos construyendo una ley que sin duda, repito, tendrá muchos más elementos que los que se tenían previstos y que cuando se concluya será un buen producto legislativo. Y los objetivos sin duda de reinstituir a la Secretaría de Seguridad Pública es, como se dijo ya en esta semana por un experto extranjero, el hecho de que el poder político sea responsable de la seguridad pública falló. Y esa fue la estrategia en este gobierno. Y no porque en el sexenio pasado haya funcionado bien, porque las memorias del secretario de Seguridad Pública del gobierno anterior fueron desastrosas. Las supersecretarías no funcionan en los gobiernos eficientes. No gobiernan. Se deben de desempeñar las funciones por expertos en seguridad pública. No voy a hacer. ¿Por qué solamente las fuerzas castrenses o la Marina? Desde nuestra opinión, requieren una recomposición, requieren un saneamiento y hoy están para nosotros, en la opinión de los promoventes de este punto de acuerdo, sin la confianza para poder encabezar estas acciones que pudieran conducir a la recaptura. Por eso creemos que deben de coadyuvar, pero deben de coadyuvar con el Ejército y con la Marina. También preguntarle si en esta coyuntura todavía tiene alguna relevancia el decálogo que propuso el presidente en el tema de seguridad. ¿En qué va el tema de mando único? ¿Está muerto? ¿El mando único corrupto? Ya con eso se mata todo, ¿verdad? La policía única corrupta, cooptada. Entonces ese tema para Yo creo para que el ese PRD, tema legislativamente ese hablando, tema debe de revisarse, tiene que hacer una revisión absolutamente integral. Acuérdense que era policía única, que no mando único, policía única, el sistema de competencias y las atribuciones del Senado para poder intervenir, pues, desaparición de las autoridades municipales. senador, y en otro tema, este anuncio que hace el gobernador de Oaxaca, él vino aquí a una reunión de trabajo la semana pasada a confesar que no podía. Y hoy se anuncia que con el respaldo del gobierno federal desaparece el IEPO y crea un nuevo instituto con otro perfil. ¿Cómo ven ustedes esta? Que la conteste Armando, ¿les parece, senadores? ¿Y tú también? Bueno, adelante, 2 respuestas de 2 senadores. Bueno, lo que escuchamos del gobernador Gavino Cue la semana pasada es que el instituto, en las condiciones que prevalecía después de los acuerdos de 1992 y la forma en la cual se fueron incorporando progresivamente mandos medios, mandos superiores a la estructura sindical, pues prácticamente en las condiciones que estaba así imposible la toma de decisiones que permitieran medianamente cumplir las acciones que le eran requeridas como gobierno estatal. Un ejemplo era, y así lo puso él, el dar información sobre quiénes asisten o no asisten a impartir clases.
toda vez que supervisores, ese fue el ejemplo que él puso, pues siendo parte del sindicato no podrían o no estarían de acuerdo con entregar esa información e incluso solaparían a otros compañeros por esta relación sindical. De tal manera que la decisión que hoy se toma pues va en el sentido de lo que aquí nos planteó, busca, como yo lo escuché hoy en la mañana, hacer una transformación de fondo del funcionamiento de la autoridad administrativa, de la parte administrativa, en el caso de Oaxaca, para pues poder cumplir con lo que mínimamente se le exige, que es que sea el Estado mexicano quien rija la materia educativa y que no sean las decisiones de cuerpos sindicales las que estén por encima del propio gobierno. Yo creo que es una decisión que habrá que acompañar, es una decisión que requerirá una implementación compleja, habrá que estar atentos a las reacciones que esto tenga, pero me parece que respetando los derechos laborales de los y de las trabajadoras y manteniendo un puente continuo de diálogo que tenga como supremo interés la calidad educativa de los niños y las niñas de Oaxaca y por otro lado que se recupere la rectoría del Estado y que no se quede en unas cuantas manos, pues me parece que habrá que acompañar esta decisión y estar atentos como Estado mexicano, no solamente el gobierno estatal, el gobierno federal, sino como Estado, cómo una decisión de este tipo puede tener buen fin. En ese tema nada más, ¿habría que replicarse este modelo en estados que también tienen un conflicto magisterial importante? Lo que nos ha quedado claro en la Comisión de Educación y lo que nos ha tocado escuchar de los propios gobernadores, de las propias autoridades educativas federales es cada estado tiene una condición particular. Incluso estados del sur como Guerrero o como Chiapas, que siendo vecinos de Oaxaca, pues no se presentan condiciones idénticas en todos lados. A mí me parece que esto no se trata de recetas absolutas que puedan generar miopía o que puedan generar equivocaciones. Esta es la decisión que toma el gobierno de Oaxaca, habrá que darle seguimiento y me parece que en el tema educativo, para cada estado en particular que presenta condiciones sui generis, habrá que darle seguimiento en la misma lógica, que es el Estado mexicano el que pueda atender la suprema visión que es la calidad educativa de los niños y niñas del país. Y por último, en este marco, ¿qué opinión les merece la importante presencia de más de 4.500 elementos de la Policía Federal en el Estado? Bueno, hay que, como en estos casos, siempre tenemos que ser enfáticos en exigir el respeto a los derechos humanos. Hay riesgos, sin duda alguna, pues, de que hay acciones o reacciones por estas decisiones. El propio Gavino lo dijo, cualquier decisión que yo tome siempre se ve, siempre enfrenta dificultades en términos de la capacidad operativa que se tiene, porque son decisiones que cuando encuentran reacciones, pues se encuentran 3,000, 5,000, 10,000, así más o menos lo dijo, personas que se movilizan y que impiden que en cierto sentido se respete el derecho de terceros, como el tema del aeropuerto. Bueno, pues hace sentido que para evitar reacciones, y yo subrayaría siempre con la necesidad, con la imperiosa necesidad de que se respeten los derechos humanos, pues esto permita que no se afecten derechos de terceros. Déjeme que el senador Fidel de Médicis nos dé una opinión, porque él es miembro de la CENTE. ¿Sí? Sí, si quieren saber, fundamos con otros compañeros la coordinadora. Pero el tema aquí es más de profundidad. Si piensa Peña Nieto y Gavino Cue que cambiando la estructura administrativa del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, que solo contempla la educación básica, va a resolver el problema de la coordinadora, está equivocado, porque es una lucha por el poder y esto tiene sus orígenes en el amaciato histórico del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación con la Secretaría de Educación Pública. Es decir, si revisamos el sistema educativo nacional, vamos a ver que somos de los países con más alto índice de deserción en el mundo. Si revisamos el sistema educativo nacional, vamos a ver que somos de los países con más bajo índice de aprovechamiento en el mundo. Y solo se contempla y solo se ponen los ojos en Oaxaca, porque ahí hay una insurgencia histórica que ha luchado en contra de este amaciato. Revisemos cómo está el país, que ese debería de ser el gran tema, no cómo
la coordinadora, los miembros de la CENTE se oponen a una ley que lo dijimos desde que nació esa ley, iban a ser muerta porque en 4 estados no iba a poder aplicarse. Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, y hoy muchos maestros en el país están en esa condición de insurgencia. Tendrían que reformar el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, por ejemplo, ¿sí?, el IEBEM, porque ahí se incrustó una célula del Bester Gordillo Morales, del nuevo sindicalismo. Nada más que como el nuevo sindicalismo es permisivo y entra en este amaciato, entonces, a pesar de que se movilizaron ya más de 15,000 maestros en esta última jornada de lucha de estos compañeros, bueno, eso no se revisa. Aquí el tema, reitero, no tiene que ver con que si se va a solucionar o no el problema. Ese problema no va a solucionarse y, como dice, si quieren se los firmo, porque el CENTE, no la CENTE, el CENTE está incrustado en todos los institutos de educación que se crearon con el Acuerdo de Modernización de la Educación Básica del 92. Fue un acuerdo en donde, para poder procesarlo, al CENTE había que incluirlo en los cargos de administración de toda la educación pública básica del país. La CENTE hace lo propio, no se incrustó porque fuera una concesión especial, no, porque era en ese entonces la medida, solamente que los compañeros de la coordinadora, especialmente en Oaxaca, bueno, tienen otra concepción de lo que debe ser la educación que no es aceptada por el Estado mexicano. La lucha ahí está, y si mandaron 4,500 policías, tienen que mandar cuando menos 60,000 para poder controlar a la coordinadora, porque si se da la lucha en Oaxaca, yo les aseguro que se va a sumar Michoacán, va a ir Oaxaca, va a ir Michoacán, va a ir Chiapas, va a ir Morelos, va a ir Guerrero, van a ir todos los estados insurgentes a una concentración a Oaxaca, con el argumento de que Oaxaca no está solo en esta lucha. Así no se resuelven las cosas. Hay que desenmarañar ese amaciato Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación que encabeza Juan Díaz, que es un jilguerillo de Peña Nieto, para poder impulsar que se reduzca la deserción escolar, para que se incremente los niveles de aprendizaje de los niños de México. Mientras esto no suceda, el problema no es la CENTE, el problema es este amaciato. Y el tema aquí es cómo, no solo cómo mejoramos la calidad de la educación en México, sino cómo resolvemos este problema que tiene esos resultados. Segundo lugar en el mundo en deserción escolar, imagínense, de los últimos lugares en aprendizaje en el mundo. Y con la ley que aprobó PRI, PAN y Verde, ¿consideran que van a resolver el problema? No, hay que entrar al tema de la infraestructura educativa y al equipamiento de las escuelas. Hay que entrar al tema de la alimentación de los niños. Más de 10 millones de infantes en este país no comen, o comen cuando mucho una vez al día. El tema de la revisión de la currícula, no se concibe ninguna reforma, y lo dijimos en tribuna, si no se dice cuál es el perfil del educando que se piensa obtener de esa reforma. Eso jamás se ha planteado. ¿Vamos a resolver el problema del bullying, por ejemplo, con esta reforma? Pues evidentemente no, porque no se toca la currícula y no se incorporan los derechos humanos, por ejemplo, desde preescolar. Entonces, es todo un problema mucho más amplio que cambiar la estructura administrativa de un instituto, de un Estado. Gracias, Raúl. Senadores, buenas tardes. 2 preguntas. La primera, saber si ya tienen listo su propuesta en materia de seguridad que podría sustituir el decálogo de Peña Nieto, si el grupo parlamentario ya lo tiene listo y si ya lo pueden dar a conocer. Esa es la primera pregunta. La segunda, ayer el presidente Navarrete dio una conferencia de prensa con Gustavo Madero y ahí dieron a conocer que se explora una alianza política y parlamentaria con la Cámara de Diputados y con el Senado. Quería preguntarles qué opinión les merece esta posible alianza y si ya hay avances en temas específicos con el PAN para la próxima legislatura. Gracias. A ver, el tema del decálogo no avanzó porque no hubo interés de parte del gobierno
de que avanzara. En relación a las propuestas que hizo el gobierno federal, cada grupo parlamentario tenía sus posiciones en cada asunto y hubo muchas reuniones para construir una síntesis o una posición ecléctica o que saliera del debate parlamentario la nueva propuesta. El gobierno nunca dijo que no a cambios, pero nunca avanzó en un documento nuevo. Así es que nosotros no tenemos formalmente una propuesta diferente, pero cada tema lo pusimos en la mesa. Y de eso hemos hablado extendidamente en este caso, pero no como propuesta distinta. Hoy, repito, es una condición absolutamente distinta que tendrá que venir de un planteamiento de otras dimensiones y con otras vertientes, en donde el combate a la corrupción sea una cosa determinante, no para ver que las policías municipales y las estatales son las responsables de la presencia del crimen organizado y formar así las policías únicas y los mandos únicos. Ese asunto no hay que abandonarlo, pero están exentas de corrupción los mandos policiales, sistemas policiales federales. Creo que ahí es donde se aloja la mayor corrupción. Hoy tendrá que ser otro. Respecto de a posibles alianzas, no estamos negados a ninguna alianza parlamentaria. Por el contrario, este grupo siempre ha estado muy anuente a poder tomar acciones comunes. No para hacer cabuz de nadie, sino para tomar acciones comunes que sean decisiones compartidas. Y sin duda celebramos la posición de nuestro presidente nacional de que lo diga así, pero de que haya un acuerdo en nuestro grupo parlamentario para empezar un diálogo al respecto, no. Entonces, sí tendrá que haber una opinión de nuestro grupo. No hemos tenido una formal comunicación con la Dirección Nacional, la tendremos, es lo que hemos hecho por 3 años. Estar siempre presentes en cada una de las decisiones que se toman, influyendo, y para eso seguimos la regla de lo que es el parlamentarismo. El parlamentarismo son acuerdos permanentes, acuerdos permanentes. Así es que esa es la respuesta que te puedo dar. ¿Está bien? Buenos días. Regresando al Chapo, ¿por qué el Chapo 2 veces se ha escapado de, así los llaman, centros de alta seguridad? ¿Será el villano favorito de los sistemas? Ese es un tema, y el otro sería los nombramientos de Mancera. Se fue Barrales. ¿Cómo ustedes ven estos nombramientos? ¿Sí retomarán el rumbo en el gobierno capitalino? Bueno, lo primero que yo quisiera compartir con ustedes es que no hagamos apología del delincuente. Ahora, de verdad, se ha provocado también desde muchos ámbitos una apología. La ironía natural de la sociedad, de un pueblo, es muy natural, pero creo que luego puede llevar a situaciones culturales que lamentar. A un delincuente que hay que repudiar, muchas gentes pueden terminar admirándolo. Entonces no hagamos apología del gran Chapo. Es un delincuente que debe ser visto como una amenaza de la sociedad mexicana, ¿sí? Que debe de encontrarse, se le debe de capturar y se le debe de aplicar todo el peso de la ley. Así hay que ver, desde nuestra opinión, a este señor Joaquín Guzmán Loera. Por eso yo me he empeñado en esta conferencia a decirle por su nombre, no por su apodo, que ya lo pone en una condición diferente. Ahora es hasta Donald Trump contra el Chapo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no hagamos apología de esto. Después, los nombramientos que hizo Miguel Ángel Mancera. Bueno, primero nosotros apoyamos los cambios en el gabinete de Miguel Ángel Mancera.
Apoyamos la decisión que tomó el jefe de gobierno al decidir los nuevos cargos en su gobierno. Celebramos la incorporación de diversas mujeres en espacios de ese gabinete. Es con ese gabinete con el que Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, ha decidido transitar en la segunda etapa de su ejercicio. Es con ese gabinete con el que el gobierno de la ciudad tiene que mejorar su relación con la sociedad. Es con ese gabinete con el que tiene que haber una mejor vinculación entre el ejercicio del poder y la realidad que rodea a los ciudadanos del Distrito Federal. Es eso. No obstante, ahí yo doy una opinión, una opinión personal. Doy una opinión política. La doy, no involucro a mis compañeros senadores. Para mí, la decisión de cómo se integra un gabinete es una decisión estratégica. La estrategia son los propósitos, son los objetivos. El objetivo, sin duda, es la mejor gobernanza en la ciudad, un mejor gobierno del cual podrán construirse otros propósitos, que es un proyecto político para la ciudad y sin duda para el jefe de gobierno. De las buenas acciones de ese gobierno tendrán que venir muchas otras cosas. Desde mi opinión, la mía, la de Miguel Barbosa, pudo haberse tomado dos caminos. Uno, ante la nueva pluralidad en el Distrito Federal, pudo haberse asumido un gobierno de coalición, sentar a todas las fuerzas políticas, a todas, y poder pactar un gobierno de coalición que representara la nueva realidad y pluralidad política. O segundo, cambios en el gabinete con perfiles estrictamente ciudadanos y expertos en las áreas de gobierno, estrictamente ciudadanos y no partidarios, y expertos en las áreas de gobierno. Yo, en mi opinión, apoyaré al gobierno y a las acciones de gobierno de Miguel Ángel Mancera. Espero que con este nuevo gabinete se establezca un contraste con el gobierno de la República. Contraste no significa contraposición, no significa rivalidad, no significa enfrentamiento, significa una comparación. La política social de la República con la política social del Distrito Federal. Acuérdense que las acciones que en otrora se tomaron por los gobiernos de la ciudad fueron asumidas después como acciones del gobierno de la República. Pueden ustedes dar cuenta de todas las acciones. Tiene que haber un contraste entre la política educativa del gobierno de la República y la política educativa del gobierno de la ciudad. Tiene que haber una mejor gobernanza en la ciudad que en el país. Hay que revisar los penales del Distrito Federal, por cierto. ¿Sí? Tiene que haber un sistema colectivo, el metro, que esté a cargo de un experto. Yo, sin duda, creo que al ser designado este Gaviño, ha de ser un expertazo, ¿eh? No. Bueno, yo creo que sí, por eso lo designaron, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero decir es que con este gabinete yo espero todo el éxito, le deseo todo el éxito para que sus acciones contrasten con las del gobierno federal y de ahí surja el bienestar para la ciudad y el proyecto político 2018 para la ciudad y para el jefe de gobierno. Es mi opinión. Gracias.